Esta conferencia comenzará a grabarse.
Bueno, muy buenos días nuevamente para todos los asistentes. Entonces voy a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Voy a compartir el material donde hemos quedado el miércoles. Íbamos a mirar el tema del estado, la estructura del contenido de los estados de flujo efectivo y hemos alcanzado a mirar que lo representan los fondos privados utilizados por la empresa o la entidad en desarrollo que su actividad es de operación, de inversión y financiación durante el periodo contable. Y los flujos de efectivo son las entradas y las salidas de efectivo o sus equivalentes al efectivo. Entonces, recordando que el efectivo son todos los recursos de liquidez inmediata de que se registran en la cuenta de caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y los equivalentes al efectivo representan las inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de cambio de valor. Es decir, son inversiones que no están, primero que todo, que no están en bolsa, o sea, que están en un título, en un CDT principalmente en un CDT, porque son inversiones a corto plazo, 90, 180 días, y que no tienen riesgo. ¿Por qué no tienen riesgo? Porque ese instrumento financiero se adquiere con una entidad financiera a una tasa de interés que ofrece el banco de acuerdo a qué, pues de acuerdo a la oferta que hay en el mercado referente con la oferta que haya en su momento de captación, orientado por unas tasas de interés reguladas por la autoridad monetaria, en este caso, que es el banco emisor. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere y por eso dice que una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo. Pues ahí lo aclara, inversiones a 3 meses o menos de la fecha de la adquisición, sobre giros exigibles en cualquier momento por el banco, que formen parte integrante de la gestión del efectivo de la empresa. La entidad es la que debe definir por medio de la política contable para identificar el efectivo y sus equivalentes. En los estados de flujo de efectivo, la empresa o la entidad realizará una clasificación de los flujos de efectivo en actividades de operación, inversión, financiación, según la naturaleza de sus operaciones. Entonces, dentro de las actividades de operación, que son la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias, así como otras que no puedan calificarse como inversión o financiación, ¿sí? Entonces, dentro de esas actividades de operación tenemos los recaudos en efectivo procedentes de qué? De impuestos, contribuciones y multas. Pues, en el caso de la Agencia Nacional de Minería, aquí también con la Agencia Nacional de Minería le aplica alguna sanción por alguna inobservancia a, con las personas jurídicas que tienen relación o naturales, eso hace parte de una actividad de operación. Los recaudos en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios, cuando la entidad, principalmente en las empresas, ejemplo, en las empresas industriales y comerciales del Estado, ¿cierto? En una S, entonces, todo lo que tenga que ver con su objeto social y la prestación de su servicio es una actividad de operación. Los recaudos en efectivo procedentes de transferencias y otras asignaciones realizadas por el gobierno o por otras entidades del sector público. Entonces, todas las transferencias que recibe la Agencia Nacional de Minería hacen parte de la actividad de operación. Lo mismo las entidades territoriales, todas las transferencias del Sistema Nacional de Participaciones hacen parte de las actividades de operación. Los recaudos en efectivo procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Y los pagos en efectivo a otras entidades del sector público para financiar sus operaciones, sin incluir los préstamos. Es decir, todo lo que tenga que ver concerniente al gasto de funcionamiento de la entidad hace parte de la actividad de operación. Los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios, los pagos en efectivo a empleados, como le decía, los pagos en efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de qué, de las pólizas suscritas que le van a permitir garantizar la operación, la protección de sus bienes, los recaudos o pagos en efectivos derivados de la resolución de litigios, es decir, que cuando la entidad
paga sentencias y conciliaciones o recibe recursos por alguna demanda a favor de la entidad, eso hace parte de las actividades de operación de la entidad. Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán por el método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de recaudos y pagos en términos brutos. Ya les iré a presentar un estado de flujo de efectivo, unos datos ahí muy digamos que muy entendibles, muy fáciles de comprender. Los pagos, entonces ahora miremos las actividades de inversión. Las actividades de inversión. Dice, los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo de bienes de uso público. Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo de bienes de uso público, de bienes históricos y culturales, de activos intangibles y de otros activos a largo plazo, incluidos aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo construidas por la entidad para sí misma. Entonces, todo eso hace parte de las actividades de inversión de la entidad, ¿sí? Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo de bienes de uso público. Los recaudos en efectivo por venta de propiedades, planta y equipo de activos intangibles y de otros activos a largo plazo. Cuando la entidad decide enajenar uno de sus activos que lo tenía en uso y estaban clasificados como actividades, como propiedades, planta y equipo o intangibles, ¿sí? Eso hace parte de una actividad de inversión. Los recaudos, eh, los pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como las participaciones en negocios conjuntos. Todo lo que tenga que ver con tema de inversiones en instrumentos financieros hace parte de la actividad de inversión. Los recaudos en efectivo por la venta y el reembolso de instrumentos de deuda o de patrimonio emitidos por otras entidades. Entonces, instrumentos de deuda, títulos TES, o sea, todo ese tipo de bonos que en su momento la entidad puede emitir, así como las participaciones en negocios conjuntos. Los anticipos de efectivo a préstamos a terceros y los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Entonces, cuando una entidad realiza préstamos, pero también cuando hace un préstamo a tercero y recibe esos intereses, eso hace parte de las actividades de inversión. Los pagos en efectivo, a no ser que sea una entidad, ejemplo, como el banco, como el banco agrario, como fiduprevisora, que son entidades consideradas entidades de interés público, ¿cierto? ¿Por qué existe una norma especial para el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores y recaudan recursos del público? Entonces, en esa clasificación es donde encontramos las llamadas entidades de interés público. ¿Y cuáles son las entidades de interés público en este país? Son las entidades autorizadas por el gobierno nacional para captar recursos del público. Y en ese sentido tenemos toda la banca, ¿cierto? Toda la banca, solamente en banca pública tenemos el Banco Insignia, que es el Banagrario, pero tenemos Fidoprevisora, que también es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. El gobierno nacional ya no tiene almacenes generales de depósito, ¿sí? Pero esos también hacen parte de esas entidades de interés público, ¿sí? Porque es que ¿por qué las cooperativas eh, no son consideradas entidades de interés público? Entonces podríamos pensar, pero venga, pero es que la cooperativa también capta recursos del público. Aparentemente sí, pero en las cooperativas le captan los recursos, la gran mayoría, a no ser de algunas especializadas, solamente a sus asociados.
Entonces, un ejemplo claro para diferenciar eso es cuando uno tiene un dinero y va a cualquier banco privado, llámese Bancolombia, Grupo Aval, señor, vengo a que me abra un CDT. Sí, señor, claro, sigue 60. ¿Cuánto trae? Tanto, es la tasa de interés. Debe su plata y tome su título público. No le dicen usted tiene que ser dueño, afiliado, nada, ¿cierto? Diferente cuando usted va a una cooperativa. Por favor, vengo que me abra un título a término fijo. Más, en las cooperativas se llaman CDATs, que es un nombre ahí como híbrido, ¿no? Certificado de depósito a término, que tiene una diferencia grande frente a un CDT. Primero, que no es negociable en el mercado público, solamente a través de qué? De esa cooperativa en especial, ¿sí? Entonces son como esas particularidades que a veces pensamos que son iguales y no. Entonces cuando se va a la cooperativa, la que sea cooperativa del buen ahorrador, ejemplo, por favor, señor, tengo esta platica acá para ver un título a término fijo. Ah, sí, señor, ¿cuánto trae? 100 millones. Ah, bueno, sí, sí, vamos a abrir el título, pero de los 100 millones, don Pedro, le vamos a evitar la suma de 50.000 pesitos para que usted se vuelva asociado. Y el resto si se lo dejamos en un CDAT, porque ellos no son entidades de interés público. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, pero tienen esa figura. Entonces, lo afilio. Entonces, como ahora sí es asociado, sí le puedo captar ese recurso a mi asociado. ¿Sí? Sin embargo, dentro de la especialización que ha habido en las cooperativas especializadas como financieras y con la transformación acá en Colombia, la única entidad cooperativa de segundo grado era la famosa Concentral, que se volvió ahora banco, ¿cierto? Que es como el papá de las cooperativas y todo el tema. Entonces, han podido tener una modificación liderada por la Superintendencia de Economía Solidaria y hay algunas cooperativas especializadas donde le permiten tener a usted un título sin que sea usted asociado. O muchas veces la misma cooperativa le subvenciona el aporte al asociado, es decir, lo afilia con un monto de 10.000 pesos y el asociado no se da cuenta porque él no quiere que le descuenten nada. Entonces, son algunas estrategias digamos, como de ese mercado tan competitivo que vive principalmente de qué? De las tasas de intermediación financiera, ¿cierto? Y de hecho, en las cooperativas financieras, ya esa actividad de intermediación financiera, ya que no era grabada o que era grabada con régimen tributario especial, ya el gobierno nacional ha hecho unos ajustes muy importantes y les ha dicho, no, si ustedes, eso no es una actividad sin ánimo de lucro, eso es una actividad de lucro. Entonces, sobre esos rendimientos que tenga, debe usted ser contribuyente del sistema ordinario y no del régimen tributario especial, derivado de todas estas modificaciones que han habido para las empresas, para las entidades sin ánimo de lucro, desde la reforma 1739 del 2014, que puso en cintura realmente a muchas entidades, como ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿cierto? Que oficiaban con ese nombre, pero realmente no eran sin ánimo de lucro, eran con el nombre sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Eh, Los recaudos de efectivo procedentes de contratos a término, de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando los anteriores se clasifican como actividades de financiación, excepto cuando son exactamente.
No se escucha.